¿Cómo están? Qué rico verlos entre semana, ¿cierto? Muy bien. Gracias a todos por venir. Nos preparamos entonces para la palabra. Esta- Antes a tocar y por eso entonces estamos hoy para continuar con el tema. Muy bien. Como nuestro talante o nuestra introducción. Y que por supuesto la Biblia definitivamente nos habla acerca de lo que es la fe y que la fe es importante probarla. Un tema que para los que estamos aquí no es un secreto, conocemos muy bien y seguramente lo hemos vivido en carne propia. Hemos vivido, yo sé que todos, en algún momento de la vida, de pronto no en el momento, pero después sí de vivir la situación, dijimos todos, Dios estaba probando mi fe. ¿Alguien se identifica con eso? Yo creo que todos nos han pasado. Cosas en la casa, cosas con los hijos, cosas con el esposo, cosas en el trabajo, cosas en la salud, bueno, etcétera. Definitivamente pudimos en algún momento concordar con eso. Pero no quisiera, estoy haciendo un pequeño resumen, no quisiera que hiciéramos tanto énfasis en la prueba, sino en la autenticidad. En que el objetivo de la palabra, lo que nos enseña es que la idea es que después de ser probados, al final el resultado sea que la misma fe con la que orábamos antes siga siendo, la misma oración siga siendo auténtica. Cuando hablo de auténtica es que siga siendo pura, siga con el mismo esfuerzo cada uno de nosotros orando. Y en eso hemos estado entonces estudiando, meditando, según la palabra del Señor. Y entonces hemos tocado uno de muchos ejemplos, uno bíblico, que se encuentra en Daniel capítulo 3 y quisiera que me acompañaras allí. Daniel capítulo 3 versículo 1. Y hemos estado leyendo la historia de tres jóvenes. El cuarto lo hemos mencionado que es Daniel, de tres jóvenes, de sus tres amigos, compañeros de milicia, jóvenes que tuvieron que salir de su nación, Israel, a causa de una situación de esclavitud, llevados a Babilonia por un rey llamado Nabucodonosor. ¿Todos recordamos el contexto? Estamos de acuerdo con eso. Muy bien. Estos tres muchachos tenían sus nombres de casa que sus padres les colocaron. Se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Quiero hacer énfasis en esto para que recordemos ese punto. Pero cuando llegaron a la nación de Babilonia, les cambiaron el nombre. Como esclavos, no podían resistirse a las órdenes del nuevo rey, o del rey más bien, nuevo para ellos, del rey de Babilonia, que quiso cambiarles todo. Primero los cambió de país. Segundo, quería hacerles comer su comida, quería cambiarles sus costumbres, pero no contento con esto, también quería borrar toda marca, todo rastro del judaísmo, de su fe en el Señor, en Jehová, y quiso colocarles incluso nombres de sus dioses en Babilonia. Entonces los llamó Sadrach, Mesach y Abednego. Así se llamaron en Babilonia Ananías, Misael y Azarías. Y por supuesto Daniel, el famoso, el que escribe el libro, también su nombre fue cambiado a Belsasar. Cada uno de estos nombres obedece a un dios babilónico. Es decir, que el rey Nabucodonosor estaba completamente comprometido en adoctrinarlos, en que ellos se olvidaran de sus raíces. Y eso es lo que puedes encontrar particularmente en el libro de Daniel. Historias y momentos, situaciones donde el rey quería cambiarles especialmente su fe y que ellos, ¿por qué no?, aceptaran en su fe otros dioses, como es el caso del capítulo 3, donde Nabucodonosor le da la idea de hacer una estatua para que todas las naciones, por lo menos bajo su poder, la adoraran. Es lo que resume el capítulo 3. Pero entonces encontramos en el texto que estos jóvenes se resisten, estos tres jóvenes se resisten a cumplir esa norma
porque aunque les habían cambiado el nombre, aunque los habían cambiado de país y aunque les querían cambiar sus costumbres y su vida, ellos no permitieron que su fe fuese cambiada. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces ellos le hablaron y le dijeron a Nabucodonosor, cuando él les pide adorar su estatua, les dice en el versículo 16, por favor leamos para entonces entender lo que dice el texto. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron. ¿Cómo contestaron? Estamos leyendo Nueva Traducción Viviente y dice el texto: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces ahí quería leer este texto para recordar que definitivamente sí, su fe era incambiable. Se propusieron hacer eso, no ceder a la manía del rey de adorar otros dioses y de él, pues, influir en ellos para que ellos cambiaran su fe en el Señor. Tan terca, podría usar yo esta palabra, tan osada era su fe, que ante la amenaza de meterlos en un horno de fuego, ellos dijeron: no nos interesa, si vamos al horno de fuego y morimos, queremos que usted sepa que no nos va a cambiar la fe. Queremos que sepa, rey, que no aceptaremos y no nos arrodillaremos ante su estatua. Entonces esto enfurece al rey y comienzan a suceder un poco de cosas. Lo cierto es que a raíz, y es lo que estamos viendo, a raíz de que su fe fue incambiable, que su fe no cambió, todo a su alrededor comenzó a cambiar. Es decir, que en el pasaje hay una sola cosa que no cambió y fue su fe. Porque la fe, para aplicar entonces ya nosotros devocionalmente, tiene la capacidad de, cuando es auténtica, a prueba de fuego, cambiar lo que está a mi alrededor. Y es el tipo de fe la cual el Señor quiere adoctrinarnos y enseñarnos, y por lo menos que tengamos en cuenta, porque sí que tenemos problemas los creyentes de hoy con los estados de ánimo. Y yo no sé por qué razón nuestros estados de ánimo vienen afectando enormemente nuestra fe. Demasiado. Está bien un día levantarse feliz, otro día levantarse triste, otro día levantarse malhumorado, listo, eso dejémoslo a sus emociones. Pero que nuestra fe también esté cambiando no es justo. Y por lo menos en este pasaje, la Biblia nos enseña el tipo de fe que el Señor desearía en nosotros, y es una fe incambiable. ¿Estamos de acuerdo ahí? Una fe que no cambia, una fe que, a pesar de que incluso si tiene que ir a la muerte, por el caso de estos muchachos, que incluso dijeron: rey, si nos envías al horno, déjeme decirle que no nos arrodillaremos, preferimos morirnos. ¿Dónde hallará Dios en este tiempo una fe así? Dios nos ayude. Y Dios nos ha venido hablando desde diferentes aristas y desde diferentes perícopas, desde diferentes textos bíblicos, esto mismo. El domingo también compartíamos un mensaje acerca de la importancia de la fe en Jesucristo y de lo que hace un seguidor. Una fe que es inamovible, que es incambiable. Dios, dificultad. Cambia.
Cuando tú llegues, porque tú no vas a ser del montón. Eso lo hablamos en el primer mensaje. Segundo mensaje, hablamos por lo menos de otro cambio, y fue que transforma situaciones. Transforma situaciones. ¿Por qué razón? Porque notamos que aunque calentaron el horno 7 veces, el rey Nabucodonosor, cuando lanzan a estos 3 muchachos, después ve 4 y todos sueltos dentro del horno. Segundo mensaje. Entonces la fe de ellos no cambió, pero sí cambió la situación. Estaban dentro del horno, pero dentro del horno las cosas fueron cambiadas. Lo natural es que hubiesen muerto chamuscados por el fuego, pero no sucedió así. El texto dice, estoy haciendo un resumen, termina diciendo que ni a humo olían cuando salieron, que no se quemaron ni un pelo y que habían 4, echaron 3 pero habían 4. Y dice Nabucodonosor, hay uno como con forma de Dios que los está soltando allí. Ahí vamos. Y en esta noche quisiera terminar este mensaje, este precioso mensaje, ahondando por lo menos en un tercer cambio que produce la fe cuando es inamovible, cuando es a prueba de fuego. Y este tercer cambio lo encontramos en lo que continúa diciendo el pasaje de la Biblia en el versículo 28. Entonces quisiera que lo leyéramos para terminar. Entonces la palabra del Señor, antes del versículo 28, nos dice que ellos salen del horno, cambió la situación, que no olían ni a humo. Y el texto continúa diciendo, entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de quién, de Sadrach, Mesach y Abednego, envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron, diga conmigo, desafío. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir. ¿Quién está haciendo una buena interpretación de la situación? El rey Nabucodonosor, el autor intelectual del crimen, el que los metió en el horno. Ahora está diciendo, alabado sea Dios, alabado sea el Dios de estos 3 jóvenes, porque ese mismo Señor envió a su ángel, rescató a sus siervos que confiaron en él, desafiaron. Es la primera vez en la Biblia que yo puedo descubrir un pasaje donde alguien celebra la desobediencia. ¿Sí o no? ¿Qué está celebrando el rey? Que lo desafiaron. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su Dios. Versículo 29. Por lo tanto, ¿qué sigue cambiando? Yo decreto, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Déjamelo ahí. El versículo 1 del capítulo 3 también comienza con un decreto. Y el decreto que colocó el rey arriba fue que todo el mundo adorara su estatua. Pero ¿qué cambió la fe de estos muchachos al final? Diga conmigo, los decretos del país. ¿Dónde usted había encontrado que la fe pudiese influenciar incluso en el gobierno? Que las leyes del gobierno tuvieron que cambiar antes que la fe de estos jóvenes. ¿No le parece tremendo eso? ¿Usted está entendiendo lo que el Señor nos está hablando en esta noche? Entonces termina diciendo el pasaje, versículo 30 y final. Luego el rey, ¿qué hizo con estos jóvenes? Ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Y aquí descubro por lo menos un tercer cambio que va a producir la fe cuando es a prueba de fuego. Y el tercer cambio es que va a trascender posiciones o trasciende posiciones. Trasciende las posiciones que todos tengan. La posición del rey, ¿cuál era? Inamovible. Adorar a su imagen. Incluso fue un decreto. Entiéndase por decreto como si el gobierno hoy en día sacara una ley. No sé si me estoy haciendo entender. Como si a la constitución política le metieran una ley.
Si es un decreto, iba firmado con un sello real, y han visto películas donde hay un mandatario que saca una hojita y lee: el rey decretó tal cosa. Así funcionaba y así era. Pero entonces, la fe de estos jóvenes, al ser inamovible e incambiable, transformó incluso la posición que tenía el rey. Mi posición es adorar una imagen, pero abajo cambió el decreto. Ahora yo decreto que ninguno puede meterse ni hablar mal siquiera del Dios de estos jóvenes. Primer posición cambiada. Pero también hay otra posición cambiada, versículo 30. La posición de los chicos, porque según el texto, su posición asciende. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, en este pasaje, todo cambió, solo hay una cosa que no cambió: la fe de estos jóvenes. Y la fe, cuando no cambia, es que es una fe a prueba de fuego. Por eso, mi querido hermano, yo le quiero preguntar para reflexionar en esta noche, y es: ¿qué cosas, qué situaciones, qué emociones están amenazando con cambiarte la fe? Están amenazándote para que tú tengas menos fe. Eso es cambiarla. Para que tú dejes de. ¿Qué cosas están amenazándote alrededor para que tú cambies con tu fe? Las circunstancias particularmente quieren llegar a nuestra vida para cambiarnos. Y entiéndase que el cambio es necesario y bueno en momentos de la vida, y más cuando es para mejorar. Pero cuando se trata de cambiar la fe, no hay manera de que eso pueda ser considerado por Dios, porque la Biblia nos enseña que la fe nuestra no debe ser cambiada, debe ser creciente, que es distinto. Debe crecer, no cambiar. Y a veces es duro hablar en tiempo pasado. A mí me ha sucedido, el que les habla le ha pasado, y por eso lo digo desde la experiencia. Yo no vengo aquí a presentarme como una persona que tiene una fe así. Que Dios nos ayude a todos. Pero definitivamente es triste cuando uno habla en primera persona del singular en pasado. Yo antes, como en una posición, en una charla, diciendo que estaba mejor antes, cuando en Dios deberíamos estar creciendo. Y es aquí donde el texto no nos deja mentir y nos enseña que la gente que tiene fe inamovible no desciende, sino, diga conmigo, asciende. Va a ascender. Por eso no sé por qué situación estés pasando que te quiera empeorar la vida, que te quiera hacer descender. El mejor consejo que yo te puedo dar a la luz de este texto es que por favor no cambies, no, ni que se te pase por la mente. Y si se te ha pasado por la mente, tienes la libertad de reprender al diablo. Reprenda al diablo si se le ha pasado por la mente hacer un cambio en su vida, y que ese cambio sea cambiar la fe. No, yo no estoy bien, yo como que voy a hacer este cambio, yo como que voy a dejar de hacer esto para Dios, yo como que voy a dejar de asistir, yo como que voy a dejar de leer, yo como que voy a dejar de orar. Ni se te ocurra hacerle cambios a tu fe, porque tarde que temprano la fe actuará de tal manera que cambiará tu entorno. La fe tiene ese poder y nos enseña esto este pasaje, y a mí me llena de emoción esto, me reta y dice, y le digo: Señor, ayúdame a que mi fe trascienda las posiciones que hay en los lugares. Y les hablo con la experiencia, les hablo desde la experiencia. Solo Dios sabe las luchas que he tenido que pasar en lo personal, en la vida de la iglesia, para no dejar cambiar lo que el Señor me llamó a hacer, porque muchas veces he querido cambiar la profesión. Abro mi corazón: Señor, quiero cambiar de profesión, ya no me aguanto más, estoy cansado, Señor, ponme a hacer otra cosa. Pero estos muchachos me retan a que debe ser incambiable lo que Dios nos ha entregado. Por eso, mi querido amigo y hermano, usted que vino esta noche a este mensaje, quiero decirte que tu fe, cuando se vuelve incambiable, auténtica, tiene la capacidad de cambiar lo que está a tu alrededor, incluso cambiar las posiciones. Dígame usted, ¿qué poder humano existía para poder cambiar un decreto real? Una norma. Es como nosotros hoy pelear contra un gobierno que de pronto está sacando leyes que van en contra de nuestra fe, cosa que está pasando. No sé si usted sabía, pero hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás, se estaba debatiendo en el Senado de la República el tema de cartillas dentro de nuestras instituciones para enseñar a los niños la libertad de género, y que ellos se pudieran elegir si querían ser niño o niña. No sé si me hago entender. Y desde mi posición como pastor, tengo que decirlo, pues no estamos de acuerdo con eso, porque la palabra nos enseña otra cosa. Y
Hay una persona que Dios colocó allá, una persona que es senadora, y esa persona es cristiana. Y esa persona asistió a reuniones con nosotros, en los pastores, y oramos y dijo, ayúdennos a orar. Y ella decía, ayúdenos a orar, yo voy a pasar las leyes allá, yo voy a pelearla, pero la pelea es de rodillas. Y orábamos en las iglesias. Y para la gloria de Dios, anularon esa reforma que se iba a hacer en la educación. Pero no es la única, hay muchas más. Y eso no tiene que ver, yo quiero decirle algo a usted para que usted entienda esto. Eso no tiene que ver con la persona que está liderando un país. Eso tiene que ver con el mundo espiritual. No nos enranchemos con la gente. Dios no nos mandó a eso. Eso tiene que ver con la decadencia natural que la Biblia nos lleva diciendo desde hace 2000 años, que va a existir, que está existiendo y que se harán decretos incluso en contra de Dios. Leí esta semana y le compartí incluso a los pastores un video de que en una ciudad de Estados Unidos, no recuerdo en el momento el nombre de la ciudad, la persona que lidera el país o ese lugar, no sé si es un estado, creo que es en un estado, que lidera ese estado, decretó que la Biblia volviera a las aulas de clase. En Oklahoma fue, está bien. Y obviamente usted no se imagina cuántos se levantaron en contra de ese decreto, pero el hombre contra viento y marea, las Biblias vuelven, todos los estudiantes deben llevar Biblia a la iglesia, al colegio. ¿Cuántos celebran eso? Gloria al Señor por eso. Qué rico que en nuestro país fuera igual, ¿no? Qué rico que escucháramos decretos a favor de la fe. Pero lo que quiero decirte es que tenemos un arma muy poderosa que se llama fe y que puede derribar decretos, incluso de aquellos que lamentablemente están siendo usados por el enemigo para dañar la fe. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Entonces, en ese orden de ideas, la fe, versículo 28, porque es que el tema de la posición incluso habla del que tiene el corazón más duro. El corazón más duro del lugar es el del rey, por haber decretado eso. Pero, ¿cómo comienza el versículo 28? ¿Cómo comienza? Venga, ¿quién terminó alabando a Dios en ese pasaje? ¿Quién hizo en el pasaje que se adorara a su Dios? ¿Quién logró el objetivo? Los chicos. Se supone que la estatua es para que ellos adoren al Dios de Nabucodonosor, pero ellos hicieron con su fe de que Nabucodonosor terminara adorando a su Dios. No sé si usted lo nota. Por eso la fe debe ser incambiable, porque los que no creen, creerán. Y si tú leyeras el capítulo 4, que te lo dejo de tarea, que lo leas en la casa, el capítulo 4 de Daniel, encontrarás que Dios se encuentra con Nabucodonosor cara a cara y Nabucodonosor conoce a Jehová de los ejércitos. Todo esto que sucedió fue una antesala, incluso yo podría llamarlo hoy así, un evangelismo para evangelizar al rey. Y Nabucodonosor es tratado por Dios, que se convirtió hasta en animal, hasta casi como un animal, porque Dios le dio un trato especial a él. Pero Nabucodonosor termina su vida reconociendo que el Dios de esos que esclavizó es real, es cierto, y es más poderoso que todos los dioses en el que él ha sido adoctrinado y que ha crecido. Este hombre incluso termina alabando al Dios todopoderoso, porque gracias a la fe inamovible de estos jóvenes, la posición de la fe de Nabucodonosor también cambió. Y con esa fe, aquellos que les gusta ganar almas, aquellos que sienten la responsabilidad divina que tenemos todos los creyentes de hacer conocer la fe, de hacerla conocida para que otros lleguen a sus pies, te quiero decir que funcionará la fe cuando te la vean inamovible. Daremos testimonio ante nuestros vecinos que nos conocen bien, que conocen nuestros problemas, a nuestra familia, cuando nos vean perseverando en una fe que es real en medio de las dificultades. Créeme que Dios no te va a dejar en vergüenza. Si tú decides creerle a Dios, Dios no te va a dejar en vergüenza. No creas que Dios te va a dejar en vergüenza. Dios a nadie deja metido cuando deciden creer en Él. Si tú decidiste creer en Dios, Dios no te va a dejar metido. Dios no te va a dejar pasar vergüenzas. Y es lo que sucede con estos chicos. Estos chicos incluso tienen que ser enaltecidos en el pasaje, porque Dios en el que decidieron creer no los avergonzó, no los dejó pasar por la vergüenza, sino que más bien el rey se convierte. Y este es el efecto que debe causar nuestra fe en el mundo.
cambios en las personas. Por mucho tiempo hemos predicado desde los púlpitos que el testimonio es la mejor predicación. Hay un versículo de Pablo que escribe, me parece que está en Corintios, este versículo, y en una versión el texto dice que nosotros somos el mensaje de Dios. Usted, cuando usted camina, usted es el mensaje. Sí, no sé si me hago entender, porque la Biblia no es un libro que nos habla de Dios. La Biblia es Dios hablándonos a través de un libro, que es bien diferente. Y en ese orden de ideas, tu fe debe dar un testimonio. Nosotros debemos representar un peligro para la sociedad en el buen sentido. Por causa de la fe inamovible, muchos terminarán cambiando y adorando a Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso Jesús no tenía problema, y también lo tocamos aquí. Jesús no tenía problema con pasársela con los más marginados de la sociedad: prostitutas, publicanos, ladrones, personas marginadas, leprosos, con los peores. Jesús no tenía problema en decir: ay, si me junto con estos me van a cambiar la fe y voy a terminar igual. Pero hoy nos toca decirle a nuestros jóvenes: muchachos, ¿con quién se están juntando? Pilas. No, nuestros jóvenes, por la fe que tienen, deberían juntarse con los más malos del salón, porque ellos terminan convertidos. Pero nos toca desde el púlpito, como nuestra fe es tan como montaña rusa, está arriba, está abajo, es tan débil, nos toca predicar desde los... No deberíamos predicar eso, pero nos toca. Padres, revisen las amistades de sus chicos. No debería ser así. Cuando hay una fe inamovible, nuestros chicos, donde quiera que estén, con quien quiera que se junten, serían como Jesús, influenciando a los demás, no dejándose influenciar. Así debería ser la fe en nosotros, de ese calibre. Porque si el texto nos enseña, o la Biblia nos enseña, de que es a la medida de la estatura de Cristo, Cristo es nuestro modelo y deberíamos imitarlo en todo. Andar como Él anduvo, dice el texto. ¿Por qué tener miedo en poner en peligro nuestra santidad si se trata de juntarnos con aquellos que están mal? ¿Por qué temer cuando la santidad no es eso? La santidad es mucho más que eso. La santidad es tener clara mi identidad con el Señor. Tan clara la tengo que me puedo juntar, puedo caminar con el más marginado, y más bien yo soy un peligro para él porque va a terminar siendo cristiano. No sé si me estoy haciendo entender. Eso le pasaba a Jesús. Y esa es la aceptación. Esa es la aceptación que Jesucristo le dio a todo aquel que venía a él. Jesús se sentaba a comer con los fariseos. Por allá lo invitó uno que se llamaba Simón a la casa, y Jesús fue. Jesús no dijo: yo no me voy a contaminar con los fariseos, porque es que son sepulcros blanqueados. No, Jesús los amaba con todo su corazón y deseaba que los primeros en convertirse fueran ellos. No tenía problema. ¿Y sabe por qué Jesús se podía juntar con cualquiera? No tenía problema. Diga conmigo: porque tenía una fe inamovible, una fe clara. Pero a nosotros sí nos toca revisar con quién nos juntamos. Qué triste, ¿no? Que Dios nos ayude. Y en ese orden de ideas, la fe a prueba de fuego siempre es reconocida por todos. Cuando confías en Dios, se te va a notar. Mire, mi hermano y mi amigo, escúcheme estas palabras. La fe, cuando está comprometida, cuando es fiel a Dios, aunque tú no lo digas, se te va a notar. Te va a delatar tu fe. Y vas a ser conocido por ella. Pero es triste que nosotros digamos tener la fe en Dios, y no lo dudo, pero que ni siquiera los que viven o los que viven cerca de nosotros ni siquiera saben eso. En estos días, allá donde yo vivo, como sucede en la ciudad de Bogotá, ¿no? Que uno vive rodeado de gente, pero no se habla con nadie. ¿Sí? Eso pasa aquí en la ciudad. En cambio, en el campo es diferente. Los vecinos viven bien lejos y usted con todo se habla. Pero en la ciudad no pasa eso. Y entonces un vecino, me vio por ahí llegar, y yo hacía un tiempo que había dejado de vivir en ese lugar, y me dijo: hey, Jason, buen hijo, vuelve a casa. Yo ni sabía que él sabía mi nombre. Y entonces se atreve a preguntarme y me dice: Jason, usted es cristiano, ¿verdad?
Y yo le dije, sí, soy cristiano. No le dije que era pastor, le dije que era cristiano. Sí, soy cristiano. Y le dije, pero su merced, ¿cómo supo? Me dio curiosidad y dijo, no, porque los jueves a las 4 de la mañana usted nos despierta cuando está orando por allá abajo, se escucha. Me dijo así. Entonces yo supe que él sabía que yo era cristiano porque me escuchaba orar en las mañanas. Y sabe, la fe, cuando es fiel a Dios, nos va a delatar. Está usted con sus compañeros de trabajo, pasa la tragedia o viene el jefe, ¿cierto? A regañar, pa, 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 pa. Y se van. Y los compañeros suyos, ese jefe, es que no, ta, 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 ta. Pero usted, puesto, usted, mesurado, usted no cae en lo mismo. Este man que la gente comienza a dudar, comienza a decir, usted, ¿por qué esta gente? Y en algún momento de la vida se presentará la oportunidad para que te pregunten por qué reaccionas como reaccionas. Lo cierto es que no nos han preguntado cómo reaccionamos porque reaccionamos igual. Entonces, pues no dudan de que seamos diferentes. Y mejor cambiemos para que nos lo vamos a encontrar, para que nos pregunten y entonces quieran ser como Cristo. Amén. Entonces, cuando confías en Dios, sueles desafiar lo que va en contra de Dios. Desafiaron el mandato del rey. Yo aquí no le estoy mandando a que sea rebelde. Pilas, ¿no? Sí le estoy diciendo que sea un apologeta. No sé si usted me entiende el término. Apología. La apología es la ciencia en la defensa del evangelio. Y está comprobado que hoy en día en nuestras iglesias les hace falta apologetas. Personas que defienden la fe. Personas que tienen la capacidad de defender lo que creen. No de pelear, no de formar violencia o de crear violencia frente a eso. Estoy hablando, hay una gran diferencia entre defender y crear violencia referente a una defensa. Cuando hablamos de apología estamos hablando de que tú tengas la capacidad de defender tus principios. Y en este tiempo incluso las asambleas de Dios en este momento va a empezar a lanzar un programa fuerte para enseñar, capacitar a nuestros jóvenes que están en las universidades para que sean apologetas en sus universidades, porque nuestros jóvenes en las universidades los estamos perdiendo. Los estamos perdiendo. Y le voy a decir una cosa, mi hermano, por eso es gran responsabilidad de los padres enseñar a Dios a nuestros hijos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué, padres? ¿Saben por qué, muchachos? ¿Saben por qué? Porque afuera, en las calles y en las universidades y en los colegios, no están formando a nuestros hijos. ¿Saben qué están haciendo? Los están adoctrinando. Y adoctrinar es bien diferente a formar. No sé si hallamos la diferencia. Creo que es entendible en el escenario y en el ambiente. Y si eso es así, nosotros no podemos darnos el lujo de tener una fe débil, porque entonces los mandamos a la boca del lobo, donde deberían ir, porque es que no les podemos evitar ese lugar. Pero adoctrinados en la fe y en la palabra, tanto que puedan defenderse, tanto que puedan incluso compartir a Cristo en esos lugares. Y estamos necesitando eso, ¿sí o no, gente? Estamos necesitando eso incluso en nuestros barrios. Y en ese orden de ideas, muchas veces ser fiel a Dios implica desobedecer entidades que están en contra de Dios. Hay una lección de discipulado en nuestro material, en servicio, que habla acerca de la obediencia, pero también saca una parte para hablar cuando definitivamente hay que no obedecer una norma, una ley que va en contra de Dios. Eso es bien diferente. No sé si me estoy haciendo entender. Una cosa es honrar a mis autoridades que tengo que hacerlo, pero otra cosa es ser partícipe del pecado. Eso es bien distinto. Y es ahí donde este rey celebra la desobediencia, celebra que estos jóvenes, gracias a Dios, no lo desobedecieron, a ese Dios. Y Nabucodonosor, yo creo que se le pasaba por la mente en el capítulo 4 de Daniel, cuando ve cómo Dios lo trata. Yo creo que él dijo, de verdad que qué bueno que esos chicos me desobedecieron, porque hubiese sido más terrible mi encuentro con Dios. Porque Dios dice en su palabra, ay de aquel que se meta con uno de los míos, que lo haga desviar
Es aquí donde Él comienza a comprender esto. ¿Y cuándo será que amemos a Dios con la misma reciprocidad que Él nos ama, que dio su vida por nosotros? La fe a prueba de fuego corrige lo equivocado, pero ella te mantiene firme. Y la fe de estos muchachos tuvo la capacidad de corregir lo que venía equivocado desde el principio. Incluso corrigió la ley del país. Quisiera decir la aplicación. ¿La decimos? Suena un poco idealista, pero soñar no cuesta nada. Qué rico sería pensar que los cristianos no vayamos tan lejos, Colombia, que nuestra fe tiene la capacidad y tendrá la capacidad para cambiar incluso todo el país. ¿Usted cree eso? Bueno, no seamos tan ambiciosos. Digamos Bogotá. ¿Sabe cuántos habitantes tiene Bogotá actualmente? Lo último que yo supe que 10 millones. Y alguien me decía en esta semana que por lo menos ya nos estamos acercando a los 12. Y alguien me decía hace unos años, como unos 5 años, que se hizo una estadística y más o menos se comprobó que en Bogotá por lo menos el 1% es creyente o conocedor de Jesucristo. Entonces estamos hablando por lo menos de 1 millón. Seamos un poquito, sí, exacto, como que ampliémosla así, digamos que 2 millones en este momento. ¿Usted cree que 2 millones de personas teniendo una fe inamovible podrían transformar esta ciudad? Por lo menos Sadrach, Mesach y Abednego nos enseñan que sí es posible. Bueno, no seamos tan ambiciosos, vayamos a Bosa, nuestra localidad. En ese orden de ideas, que Dios nos ayude, porque realmente es retador esto, cuando uno lo mira desde esa óptica. Versículo 29, Él termina decretando un cambio y el decreto es claro. Cualquiera sea la raza, nación, la lengua que hable en contra del Dios de estos jóvenes, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. Bueno, la fe por lo menos no le ha cambiado el carácter, porque el mandato es un poquito fuerte, ¿no? Pero definitivamente le ha hecho entender que ese Dios es poderoso y cambia la ley del país. Asimismo, la fe a prueba de fuego causa, señoras y señores, reformas. ¿Causa qué? Reformas. Y sabemos que en nuestras casas, en nuestra vida, ¿cuántos creen que la vida, que su vida, cuántos consideran? Y de pronto el amén no puede ser para todos, que lo digan, por eso quiero que lo piensen. Pero ¿cuántos piensan en este lugar que su vida necesita una reforma? Piénselo bien antes de decir amén. De pronto algunos dicen, no, pastor, yo voy bien, yo no necesito reformas. Por ahí la reforma tributaria que aprobaron en el gobierno, pero reformas en mi vida no. Reformas no necesito. Otros dirán, sí, yo necesito cambios. Cuando hablo de reformas estoy hablando de cambios. Algunos dicen, no en todo, pastor, no, no en todo. Y definitivamente creo eso. Creo que somos personas que van progresivamente cambiando. No creo en que seamos cambiados de la noche a la mañana y ya todo es nuevo, en el sentido de que todo cambió ya en nosotros, ¿no? Necesitamos progresivamente cambiar, pero seguramente encontrarás por lo menos una reforma que tienes que hacer. Dejar de hablar tanto, dejar de preocuparte tanto, dejar de ser tan agresivo, tan agresiva, dejar de ser tan testarudo, de pronto dejar de ser tan incrédulo, de pronto dejar de dudar tanto. No sé, algunos tenemos que ser reformados en nuestro carácter porque todavía somos muy explosivos. No reaccionamos y herimos y dañamos. Todos necesitamos reformas, seguramente. Y te quiero decir que la fe, cuando persevera, tiene la capacidad de lograr reformas, cambios. Es más, yo creo que la fe tiene la capacidad de reformar a otros. Y con esto quiero alentar a las madres, quiero alentar a las personas, a los padres, que oran porque sus hijos cambien, que oran porque sus hijos vivan reformas, que sean cambiados en áreas, papá, mamá, esposa, esposo. Definitivamente no tienes que hacer cambios en tu fe, no tienes que hacerlos, porque
la fe tiene la capacidad de reformar lo que está alrededor. Y la palabra dice, yo siempre me he aferrado a ese texto en Romanos que dice que pronto, 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 el bien vencerá al mal. Pronto lo vencerá. Pronto. Mantente firme en lo que sabes que es correcto, en lo que sabe que agradas a Dios. Yo puedo contarlo como testimonio en mi vida. Tengo que decirlo y para nadie es un secreto, yo creo que lo he contado, pero cuando yo comencé a enamorarme del Señor, cuando entregué mi vida a Cristo, los primeros opositores fueron familiares, familia muy cercana, personas muy cercanas. Incluso recibí órdenes directas de dejar la iglesia, pero quise perseverar, fue difícil. No me presento aquí como el ejemplo a seguir. Fue difícil, pero hoy, después de varios años, veo que incluso los que me prohibieron ahora son cristianos. Sí, la fe tiene la capacidad de reformar a otros, de cambiarlos. Por eso persiste en lo que sabes que es correcto. A veces no queremos hacer reformas porque sentimos que perdemos. Y le voy a hablar de lo que a veces más nos duele perder en la vida. Personas. A veces hay personitas, y yo las entiendo. Yo las entiendo muy bien porque lo viví, lo hice. Pero muchas veces uno por no perder a alguien muy significativo, porque le ama, y esto incluye hasta la misma familia, los hijos, los padres. Una persona que uno ama con todo su corazón. Pero incluso uno prefiere consentir el pecado y acostumbrarse a él por no perder, sabiendo y viviendo en su mente y en su corazón con que eso que estás haciendo y de la forma en que lo estás haciendo está mal. Y el Espíritu Santo te ama tanto que te lo hace sentir. Cierras tus ojos, llegas a tu habitación, te acuestas, cierras tus ojos, pero sabes que nada está bien, o todo por lo menos no está bien. Incluso cuando compartes con tu familia, cuando estás riendo, cuando estás compartiendo un asado, una carne, cuando estás riendo, aunque rías, te acuerdas en el momento de que podrías estar mejor porque todavía no has hecho el cambio que deberías hacer. Incluso hay personas que hemos cometido cosas tan aberrantes y tan feas que cuando nos arrepentimos ni siquiera se las mencionamos a Dios porque nos da pena. Ni siquiera se las contamos. Y le decimos como, Señor, vengo a pedirte perdón por lo que tú ya sabes. Qué pena contigo. Pero muchos nos hemos acostumbrado a vivir así antes que elegir cortar, antes que elegir obedecer. Entonces, por el miedo a perder, preferimos que nuestra fe tenga ciertos cambios, mas no cambiar lo que tenemos a nuestro alrededor, la persona que tenemos. Y te voy a decir una cosa, mi hermano, te lo digo por experiencia. Yo lo viví y recuerdo 2 personas en mi vida con las que la viví. Cuando Dios te ama y tiene su mirada puesta en ti, Dios te va a quitar esas personas. Y con las que más te querías aferrar y tener a tu lado, hiciste hasta lo imposible, ellas de un momento a otro van a querer alejarse de ti. No las culpes, no arremetas contra ellas, es Dios. Porque te ama. Y porque te quiere hacer sentir que con Él sí lo tienes todo, solo que no lo has comprobado. Lo tienes con Él todo. Que realmente sí puedes vivir sin lo que tanto amas. O si no, pregúntele a Abraham que Dios le pidió a Isaac. Por eso te quiero invitar a que no cambies tu fe nunca. Es más, cambia lo que está a tu alrededor por no cambiar tu fe, aunque te duela. Si hay que cortar ciertas relaciones, si hay que dejar de charlar o frecuentar a fulanito, si hay que dejar de hacer esto, si hay que dejar de aquello, prefiere eso antes que cambiar tu fe. Recuerda que estamos en una situación de prueba y se está mirando a ver si eres tan auténtico como dices, como decimos. Pero el pasaje termina, porque voy cerrando, que es con la fe que se contrarresta la maldad. Es con la fe que se contrarresta la maldad. No es con argumentos. Y yo he tenido, se los habla una persona de carne y hueso que lucha, yo he tenido y yo he sentido como Dios, yo creo que el Espíritu Santo, me ha puesto la mano en la boca para que no hable, para que no ofenda. Porque el mal se contrarresta con la fe. Pregúntenle a estos chicos.
en el texto no hay un registro de una palabra en contra de la integridad de un rey, porque ellos sabían que Nabucodonosor era rey. Incluso hay un texto en Jeremías que la Biblia dice, en Jeremías capítulo 29, que Dios les dijo a los israelitas: cuando vayan a Babilonia, procuren la paz de esa nación, porque de la paz de ellos, de Babilonia, dependerá su paz, dice la Biblia. Entonces Dios les dijo: vayan allá y me hacen el favor y honran a la autoridad de Babilonia. Creo que ya expliqué esa parte, pero quería hacer énfasis en eso. Y termina entonces el texto hablando de ascensos. Versículo 30, cambia, trasciende su posición. Cumplían unas funciones gubernamentales en el país, pero el texto dice que ascendieron. Los ascendió a puestos más altos. ¿Por qué? Porque lo desobedecieron. Qué paradojas de la Biblia, ¿no? Los ascendió porque desobedecieron. La fe tiene la capacidad de cambiar la posición tuya. Tiene la capacidad de mejorarte la vida cuando perseveras y no la cambias, cuando te mantienes en ella. Terminan ellos en puestos más altos en la provincia de Babilonia. Aquellos que incitaron al rey en matar a estos tres jóvenes ahora tienen que obedecer a estos tres jóvenes porque el rey los pone por encima de ellos. Una cerrada de bocas en ese país. Y sobre todo, Dios honrado, glorificado y llevándose toda la gloria y la honra. Qué precioso. Por eso, pelea tus batallas en silencio. Yo sé que es difícil cuando se quiere hablar, cuando se quiere decir o no. Es complicado, pero no hay mejor arma para contrarrestar el mal que la fe. Y terminan ascendiendo. Daniel no está en la escena. Daniel no está ahí. Daniel cuenta la historia de sus tres amigos, pero yo creo que Daniel desde una esquina miraba y oraba por sus muchachos. Oraba por ellos y le pedía a Dios por estos tres jóvenes. Por eso seamos Danieles, para muchos Sadrac, Mesac y Abednego. Yo sé que tú conoces gente, hermanos en Cristo, tú y yo conocemos personas que en este momento están como en un horno de fuego. Yo sé que tú las conoces. Gente que está como Sadrac, Mesach y Abednego, librando una batalla y necesitan de Danieles que a la distancia oren. Le pidan a Dios por sus vidas. Por eso, oremos por esos Sadrac, Mesach y Abednego. Y si tú eres un Sadrac, un Mesach o un Abednego que estás dentro de un horno, que te sientes en una prueba para probar tu autenticidad, en este lugar nos comprometemos a orar por ti. No para pedirle a Dios: Señor, dale más duro. Señor, rómpele una pata. Así oraba una viejita en La Vega. Una vez la encontramos orando así, ¿verdad? No le estoy echándome en cuenta. Así oraba por su yerno. Una vez encontramos allá una mujer de fe, muchos años en la iglesia. Hay viejitas que oran, las conoce. Y una mañana llegamos allá a orar y estaba: Señor, por fulanito, pártele las patas, Señor, si es necesario. Pártele una pata, trátalo, Señor, dale, pero con toda, para que entienda. No oraremos así, oraremos: Señor, fortalece. Como Jesús oró por Pedro. ¿Cómo oró Jesús por Pedro? ¿Se acuerda cómo Jesús oró? Le dijo: oye, Pedro, te cuento que el enemigo te ha pedido para zarandearte, pero dice: pero yo oraré para que tu fe no falte. Así le dijo Jesús a Pedro. Por eso, y le voy a decir esto para ir cerrando, voy cerrando. Quiero decirle que hay gente pasando unas situaciones que usted y yo no sabemos qué decirle. Usemos las palabras sabias de Jesús y digámosle: hermano, no sé qué decirte, no sé qué aconsejarte, solo te puedo decir que oraré para que tu fe no falte. Así le dijo Jesús a Pedro. Y quiero decirte que cuando yo leí el pasaje de que Jesús le dijo a Pedro así, me sentí un poco frustrado. Le voy a abrir mi corazón. Porque cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte. Yo esperaba leer en la siguiente línea y en el siguiente párrafo: pero tranquilo, Pedro, yo te voy a defender. Yo voy a ponerle el pecho por ti. No te preocupes, tranquilo, no te afanes, relájate. Yo esperaba leer eso, pero el texto no dice eso. ¿Sabe qué dice el texto? Pero yo oraré para que su fe no falte. ¿Listo, mijo? ¿Qué quiere decir eso?
tiene que enfrentar usted la situación. Y Dios es tan bueno que sí pelea nuestras batallas, pero ¿cómo te imaginas que Dios pelea tus batallas? ¿Cómo te imaginas tú? Muchos cuando nos gozamos de una defensa, nosotros creemos que la defensa de Dios es omisión. Creemos que cuando Dios nos defiende es que Dios nos va a omitir la prueba, nos la va a omitir. Entonces nos alegramos, pastor, Dios me defiende, como si, interpretándolo como si Dios te fuera a quitar del lugar y te va a poner allá, Él se va a poner allá por ti así. Es decir, tranquilo, mijo, no, porque eso ya lo hizo en la cruz. Pero cuando hablamos de pruebas, tú las vas a tener que enfrentar, y yo. Y Él va a estar contigo. Y va a ser como ese papá que manda a su hijo por primera vez a ser un mandado. Y que desde la puerta se queda mirándolo. Lo manda solo, vaya, tiene que ir. Pero se queda mirándolo porque le da miedo. Y está listo para intervenir si es necesario. Pero no le va a evitar a su hijo que vaya. Porque tiene que aprender a no tenerle miedo a la oscuridad. Porque tiene que aprender a hacer el mandado. Porque tiene que aprender a sentir adrenalina en su corazón y sentir en su pecho que su corazón late fuerte. Pero no te preocupes, porque Dios te está viendo. Y entonces el pasaje, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ellos llegaron a Babilonia con la fe puesta en Dios. Imagino a estos muchachos allí siendo unos niños en su nación, Judá. Y siempre me pregunté, ¿por qué ellos tienen una fe tan inamovible? Porque aprendieron de la Escritura. Y yo me imagino a Sadrach, Mesach y Abednego leyendo esto, leyendo Isaías 43:1, porque para el tiempo de ellos ya Isaías había escrito, ya Isaías por lo menos existía, Isaías existía ya. Pero yo me imagino a Sadrach, Mesach y Abednego leyendo esto en Jerusalén. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó, oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Versículo 2: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Y yo me imagino a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, recordando Isaías 43:2. Dios nos dijo a través del profeta Isaías que cuando pasemos por el fuego no nos quemaremos, las llamas no nos consumirán. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego estaban viviendo lo que habían creído un día. Habían tenido fe en una palabra que Dios les había dicho y ahora la vivían en carne propia. El fuego no los quemaba. Se convirtieron en gente a prueba de fuego. Yo creo que el rey después, si Sadrach, Mesach y Abednego le sacaron la rabia y quiso castigarlos por alguna otra cosa, yo creo que la última lección fue el fuego, porque dijo, ellos son a prueba de fuego. No usaré el fuego, porque saben cómo salir de allí. Y Sadrach, Mesach y Abednego nos enseñan que el fuego es algo que va a llegar y que al fuego se llega con fe. Nunca llegues al fuego sin fe. Nunca llegues al horno sin fe. Recuerda, descansa en la soberanía de Dios. Fuimos llamados a cambiar por Cristo, pero no a ser cambiados por el mundo. Ve y demuéstrale a los que más amas que tu fe es incambiable. Ve a tu casa hoy y demuéstrales que tú amas con mucha más fuerza al Dios que elegiste amar. Demuéstrale a tus hijos que ellos son los que van a cambiar, no tu fe. Demuéstrale a tu situación
que ella va a cambiar. La fe debe ser auténtica, pura, incambiable, una fe fiel. Pero si hablamos de producir cambios, de trastornar, de transformar situaciones y de trascender posiciones, tenemos que mencionar al Señor Jesucristo. Y aquí esto me pone, esto me toca, ¿sabe por qué? Porque Jesús, cuando le estaban dando latigazos, no se retractó de ir a la cruz. Y le golpeaban. Y eso no lo hizo obligar a no ir. Jesús, él en humanidad, cargando la cruz, en estado de agonía, no se retractó de ir. No cambió. Y su meta era morir por ti. Y cuando se trató de morir por ti, en el proceso, él no cambió de parecer. Si hablamos de una fe auténtica, tenemos que hablar de Jesucristo. Alguien que no cambió su objetivo. Y te voy a decir una cosa. Jesús no ha cambiado su objetivo contigo. El objetivo de Jesús es verte un día en el cielo. Es que estés sentado en las bodas del Cordero con Él. Es entregarte una corona y que vivas en el lugar donde no hay llanto. Que vivas en el lugar donde hay esperanza. Donde vas a ver a los seres queridos que ya despediste, pero que murieron en Cristo. Un día los verás nuevamente y los podrás abrazar. Y Jesús te ha conquistado y ha llegado a tu vida y tiene el objetivo de que llegues al cielo. Recuerda, nunca se te olvide que Jesús murió por ti y cuando estaban clavándolo en el madero, no dijo paren ya, no dijo no, ya no lo quiero hacer. No, terminó, no cambió. No cambiemos nuestra fe. Y entonces dice la palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Padre, en esta noche te agradecemos. Gracias por confrontarnos. Gracias por enseñarnos. Realmente en esta noche nos sentimos felices porque tú has hecho tantas cosas por nosotros, pero al mismo tiempo nos sentimos tristes porque hemos sido muy débiles. Nuestra fe no debe cambiar. Nuestra forma bonita de ser no debe cambiar. Ayúdame, Señor, a no cambiar por las dificultades que yo viva. No me permitas cambiar mi forma bonita de ser. Yo te pido por todos los que estamos aquí, para que no cambiemos nuestra sonrisa, para que no cambiemos nuestros abrazos, para que no cambiemos nuestra forma de ser que se parece a ti, para que nuestro rostro cada día sea más feliz. Ayúdanos a vivir en ti. Ayúdanos a tener una fe incambiable, que más bien cambia lo que está a su alrededor, que cambia y trastorna las culturas, que transforma las situaciones y que incluso trasciende las posiciones. Yo sé, Señor, que tú estás a punto de ascender a cada uno de los que estamos aquí. Tienes ascensos, no tienes descensos en tu voluntad perfecta. Tienes ascensos. Y yo te pido que todos los que estamos aquí deseemos ese mejoramiento. Deseemos ese versículo 30 de Daniel 3. Y el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos más altos. Padre, pero yo te pido que nuestra fe sea incambiable. Ora en esta noche. Esto es con Dios, no es con la iglesia, no es con tu familia siquiera. Esto es algo con el Rey de Reyes, el que verás un día cara a cara. No te permitas retroceder en tu forma de ser. No te permitas cambiar lo bueno que eres y que tienes, que Cristo ha puesto en ti, por luchas, por situaciones difíciles con otras personas. Sé alguien auténtico,
Ten una fe auténtica. Demuestra que tienes a Jesús en tu corazón. Honra el sacrificio de Jesús, que iba cargando la cruz y no cambió de parecer. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a no ser personas cambiantes a cada nada. Personas que un día sí quieren, pero después no. Que un día se comprometen, pero después no. No permitas que eso pase en nuestra vida. Permítenos ser auténticos. Más bien que nuestra fe crezca. Padre, gracias por estos 3 miércoles que nos has regalado para este mensaje a prueba de fuego. Ayúdanos a ser gente a prueba de fuego. Ayúdanos a ser personas a prueba de fuego. Ayúdanos a ser discípulos a prueba de fuego. No simplemente un área, la fe, no, todos completos. Señor, y que creamos el versículo que dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Ayúdanos a entender que no debemos cambiar nuestra fe. Ayúdanos a entender que incluso nuestra fe tiene el poder para cambiar. Gracias, Señor. Te adoramos en esta noche. Gracias, Padre, por estos miércoles. Gracias por estos 3 momentos de administración. Gracias por cada palabra. Gracias por darnos la oportunidad, el privilegio de escucharte hablar. Sabemos que eres tu palabra, que es tu palabra que nos habla, y la recibimos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Cuántos celebran a Cristo?